¿Estás pensando en comprar el GPS Remote de Insta360 o ya lo tienes y quieres conocer a fondo este accesorio tan chulo? Te lo cuento todo y al final del vídeo te dejo con unas imágenes muy chulas con los datos GPS. Pero vamos por partes. Cuando abrimos la caja nos encontramos con el propio control remoto, un cable USB-C a USB-A de carga, la correa para el palo selfie, la correa para la muñeca y el manual rápido de usuario. Lo primero que hacemos es cargar el dispositivo. Para ello, quita esta tapita de goma que tiene en la parte inferior y conecta el cable USB-C y déjalo cargando. Una vez cargado, vamos a conectarlo a una cámara Insta360, en mi caso la X3, pero tienes que saber que es compatible con los modelos One X2, X3, One R y One RS. Encendemos la cámara y seguidamente encendemos el mando remoto y en la cámara vamos a deslizar desde la parte superior y pinchamos en el iconito del control remoto. Automáticamente nos va a aparecer que la cámara está buscando dispositivos Bluetooth. Ahora bien, en el control remoto pulsamos el botón, vamos a seleccionar Pair New y dejamos que busque. Enseguida te va a salir en la cámara el Insta360 GPS Remote. Le vamos a pinchar y nos avisa que ya está conectado. ¡Genial! Vale, pero ¿sabes que puedes conectar más de una cámara? Sí, simplemente enciende otra de tus cámaras Insta360. Activa el modo de control remoto y ahora simplemente vamos a repetir el proceso en el mando. Pulsamos el botón para entrar en los ajustes y seleccionamos la primera opción, Pair New. Pulsando otra vez con el botón y dejamos que busque, hasta que por fin se conecta. En la pantalla nos va a cambiar a un mensaje que pone 2 cámaras connected, así que podremos controlar las dos a la vez. ¿Qué te parece? Podremos cambiar los modos de captura aunque no estarán sincronizados y va a depender de los modelos que conectes. Un poco más adelante te cuento un par de detallitos de esto. Ahora nos fijamos en la pantalla del mando y en la información que nos ofrecen. En la parte superior, el LED de estado, que se muestra azul cuando hay una cámara enlazada y parpadeando en rojo cuando estamos grabando. En la parte superior izquierda tenemos la señal de GPS. Cuanto más alto, mejor, para que sea más preciso. Bajará cuando estés en interiores e irá subiendo cuanto más en cielo abierto te encuentres. También si lo guardas dentro de una mochila o en tu chaqueta suele perder señal, así que mejor llévalo al aire. Además, es waterproof hasta 5 metros. El siguiente es el nivel de la batería del Smart Remote y el siguiente el nivel de la batería de la cámara que tengas conectada. Justo debajo, el modo de captura que tienes seleccionado en la cámara y que podremos cambiar con los botones laterales. Iremos viendo cómo cambia la cámara y en el control remoto. Si quieres seleccionar un modo, pulsa el botón de disparo. Con el botón inferior lateral del mando podremos apagar la pantalla con una pulsación y con una pulsación larga vamos a apagar la cámara o las cámaras. Para comenzar a grabar, simplemente pulsa de nuevo y veremos cómo nos muestra en el control remoto la duración, la resolución, los FPS, así como el parpadeo en rojo del LED. Si quieres pararlo, pulsa de nuevo. Vale, pues nos lo vamos a poner en la muñeca. Para ello necesitamos la correa de muñeca a la que vamos a dar la vuelta. ¿Ves estas dos marcas que tiene aquí? Pues tienen que coincidir con la parte trasera del control remoto, que por cierto se puede rotar, para que te le coloques el control remoto como tú quieras. Ahora metemos la correa por la ranura hasta las marcas y nos la ajustamos en la muñeca, como si fuera un reloj. Si quieres tener un control remoto cuando usas tu palo selfie, por cierto, te dejo por aquí arriba el recopilatorio de los mejores accesorios de Insta360. Por ejemplo, cuando tienes el palo de 3 metros estirado, que es muy incómodo utilizarlo y grabar con la cámara, llega de sobra. Y es que este mando tiene un alcance de hasta 20 metros. Vamos a repetir el proceso que hemos hecho antes, pero en este caso con la correa de palo selfie. Exactamente todo igual. Genial, pero ¿qué pasa cuando apago mi cámara y la vuelvo a encender? Pues que no se van a conectar directamente, aunque únicamente pulsando 2 veces en el control remoto y esperando unos segundos vas a ver cómo se vuelven a enlazar. Fácil, ¿no? También tienes una opción que permite que el control remoto despierte a la cámara cuando está apagada. Para activarla tienes que deslizar desde arriba hacia abajo, ajustes y vamos a activación de Bluetooth. Y nos avisa que es un modo que va a consumir más batería. Tenlo en cuenta.
Ahora, si apagamos la cámara y pulsamos sobre el control remoto en el botón lateral inferior, podremos despertarla fácilmente, sin tener que tocar la cámara. Muy cómodo si lo tenemos en un lugar alejado. Cuando tenemos dos cámaras conectadas, únicamente la que se conectó en primer lugar se enciende, pero a la hora de apagar se apagan las dos al mismo tiempo. Vale, pues ahora simplemente sal a grabar con tu cámara y con tu GPS. Y nos vamos a la app de Insta360, que por cierto, si aún no lo has visto, tengo la mejor guía de la app en este canal, y te la dejo aquí arriba. Ahora con nuestro vídeo abierto nos vamos hasta la función de Stats, y aquí vamos a poder seleccionar las diferentes estadísticas que nos ofrece, como la velocidad, la altura, la dirección, la distancia o la ruta. Vamos a hacer clic en el check y podremos seguir editando nuestro vídeo, como os enseñé en la guía de cómo editar vídeo con la app, que os dejo aquí arriba también. Le damos a exportar, recuerda, siempre con la máxima calidad y nos va a quedar algo como esto. Este proceso también lo vamos a poder hacer en el Insta360 Studio, pero eso lo vemos en otro vídeo. Dime en los comentarios si te ha quedado alguna duda, no olvides suscribirte al canal y te dejo con unos vídeos de Insta360 que te van a encantar.